En este momento pueden empezar a poner su nombre. Entonces, vamos a poner ahí en mención a una causa por la cual crees que se produjo el paro nacional conocido como 27A es por la corrupción del gobierno de 2012 de Otto Pérez Molina. Escriban eso, por favor, en la página 100 de su libro. ¿Cómo dijo, Miss? Que fue por la corrupción del gobierno de Otto Pérez Molina. Bueno, ahora vamos a nuestro tema, que es la revolución de octubre de 1944. En el video que les mandé, nos daban los antecedentes de los movimientos sociales que se habían dado en Guatemala. Hablábamos en la clase anterior que uno de los principales movimientos que hubo aquí fue el de la reforma liberal, que inició siendo en teoría muy progresista, en donde todos se iban a ver beneficiados, pero al final de cuentas terminó siendo una dictadura. Y dentro de esa dictadura íbamos a encontrar a Manuel Estrada Cabrera, que aunque decía que era liberal, su gobierno se volvió dictatorial. Él estuvo en el poder más o menos 22 años, de los cuales él se celebraba a sí mismo su cumpleaños y quería que todos en el país celebraran su cumpleaños, robaba mucho, este, pero dentro de todo lo que hizo, beneficiaba mucho a las empresas internacionales estadounidenses, especialmente a la United Fruit Company, que es la que ahora conocemos como Chiquita, creo yo que es la que vende los bananos. Esa empresa la vemos ahí tan linda y todo, pero en realidad le hizo mucho daño y pues todavía le sigue haciendo daño al país. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se hicieron acuerdos para que esta compañía, que no era nada guatemalteca, sino estadounidense, se apropiara de todo el territorio del altiplano del país, de la costa también, de las dos costas y de los puertos. Y entonces prácticamente esta empresa tenía el monopolio, o sea, era la única empresa que podía dar servicios de telecomunicaciones y de traer productos al país. Se beneficiaba mucho con las tierras guatemaltecas y no pagaba impuestos. Lo único era que le daban ciertos beneficios al presidente. Y la mayoría de la población, el 70% en ese tiempo, que ahora casi que ha subido más, el 70% en ese tiempo no tenía tierras, no tenía dinero, eran campesinos pobres. Entonces Guatemala estaba muy empobrecida. De tanto que pasó esto, hubo un movimiento revolucionario hacia finales, como en 1898 más o menos, y declaran mentalmente insano a Manuel Estrada Cabrera y lo sacan del poder. Empiezan a haber otros presidentes, pero no duran mucho tiempo en el poder porque la gente no está de acuerdo con ellos, siguen siendo del régimen liberal. Hasta que llega Jorge Ubico y él también se vuelve un dictador. Dura 12 años en el poder, pero empiezan a haber convulsiones también. Entonces aquí tenemos en nuestra página 100, dice, antes de la revolución. En 1931, Jorge Ubico Castañeda fue electo presidente de la nación, pero luego de 14 años de represión de ese gobierno y de varias acciones que limitaban la libertad del pueblo guatemalteco, se inició una serie de protestas que el gobierno de Ubico reprimió violentamente. Entonces,
Fue lo mismo con Estrada Cabrera y con Ubico. Ubico seguía beneficiando a los extranjeros, especialmente a la United Fruit Company, le daba cada vez más tierras, le daba cada vez más, eh, era más condescendiente con ellos y no le importaba la población y los ciudadanos. Entonces, en el video que les mandé, nos dice que el movimiento, el segundo movimiento revolucionario fuerte en Guatemala se dio desde la Universidad de San Carlos. Ellos se unieron junto con maestros, campesinos y obreros para formar sindicatos de movimientos sociales que fueran en contra del gobierno de Vico. Y a él también le pidieron la renuncia el 1 de julio de 1944, dice ahí. Y lo pidieron a través de firmas. Si no estoy mal, juntaron alrededor de 1000 y algo de firmas que pedían la renuncia de Jorge Vico. En ese tiempo, pues, no había tanta población como ahora. Y con esas 1000 firmas, él dijo, bueno, no me quieren, renuncio. Pero antes de eso, hubo protestas, salieron a las calles los maestros, los estudiantes, los obreros, los campesinos a pedir su renuncia y él los reprimió por la fuerza, con armas. Y en ese movimiento murió una maestra que se llamaba María Chinchilla. Y justo fue el 25 de junio de 1944 y es por eso que aquí en Guatemala celebramos el Día del Maestro en esa fecha en honor a la maestra que luchó porque se cambiaran las cosas y porque Guatemala mejorara, ¿verdad? Entonces, en honor a ella, por eso se celebra el Día del Maestro. Por si se acuerdan de mí, también acepto regalos para esa fecha, me los pueden mandar, no hay problema. Es broma. Bueno, dijo Ubico, me voy, renuncio, pero dejo a este al mando, que era lo mismo, era una copia de él, y este señor, este presidente, se llamaba Federico Ponce Valles. La gente dijo, no, queremos la misma cosa con otra cara, y siguieron en la revolución. Entonces, en nuestra página 100 dice, durante la revolución guatemalteca inició el 20 de octubre de 1944 y presentó la unión de diversos sectores con el objetivo de poner término a la represión. Las grandes manifestaciones de la sociedad civil expresaron el deseo de un gobierno democrático con derecho a la libertad de expresión y la movilización, así como el fin de la militarización en las instituciones del país y cambios en beneficio de la población. Entonces, la mayoría, como les decía, estudiantes, maestros, campesinos, obreros, estaban en la lucha. Pero cuando el ejército también se unió a esta revolución, fue que logró triunfar, porque también el mismo Estado ya estaba harto de tanta represión. Los mismos militares estaban hartos de las dictaduras. Entonces fue un movimiento de país. Todo el país estaba metido en la revolución, no solo ciertos sectores como se da ahora, ¿verdad? Porque por eso tampoco es que se logre un cambio ahora, porque cada quien ve por sus intereses y no ve por un interés colectivo de nación. En cambio, en este momento la gente se unió y dijo, bueno, todos como guatemaltecos tenemos el mismo fin, que es ser un país libre y democrático y ya no estar en dictadura. Entonces se forma un triunvirato ese mismo día, el 20 de octubre, que un triunvirato son 3 personas que están a cargo y ellos llaman a las elecciones. Y posteriormente se manda a llamar a un exiliado, sí, Jorge Ubico lo había exiliado, ya no lo quería por sus ideas revolucionarias, y este señor fue Juan José Arevalo. Entonces vamos a empezar aquí, voy a compartir. Vamos a ver los gobiernos revolucionarios en la página 102. Perdón.
Muy bien, los gobiernos revolucionarios. Entonces, los presidentes que tenemos de la década revolucionaria son Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Tenemos que Juan José Arévalo fue el primer gobierno de la revolución en en ser dirigido por él. A él lo mandaron a traer de Argentina, como les dije, él ya estaba exiliado y él era maestro y filósofo. Le gustaba la educación, leer mucho, si se dan cuenta ahí está rodeado de papeles, de libros, porque él leía bastante. Dice, Arévalo no participó en la revolución, voy en la página 102, en el segundo párrafo. En la Revolución de Octubre, pues estaba estudiando en Sudamérica. Fue convocado por la población para participar como candidato presidencial en las elecciones de 1944. Su mandato se estableció, durante su mandato, se establecieron reformas sociales, políticas, culturales y económicas que buscaban dar un gran cambio a la vida del país. Él gobernó de 1945 a 1951. Durante esta época todavía, en esta época todavía se permitía que, el mandato fuera de 6 años. Ahora, después de ellos, lo redujeron a 4. Daniel Díaz, ¿quiere decir algo? Muy bien. Vamos a seguir. Recuerden que el video igual lo voy a subir a YouTube, entonces si hay alguna parte que se perdieron, lo pueden volver a ver en la página del colegio. Posteriormente, de 1951 a 1954 estuvo Jacobo Arbenz Guzmán. Él lamentablemente no terminó su periodo presidencial por la llamada contrarrevolución. En la página 103 dice, el segundo gobierno revolucionario fue el del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Durante su mandato se continuó con las reformas que dejó su antecesor, Juan José Arévalo. Sin embargo, este segundo gobierno planteó un programa de transformación más radical. Vamos a ver, ¿cuáles fueron sus logros? Los logros de la revolución. Con Juan José Arévalo, él se concentró en la modernización de Guatemala. También dio cambios de previsión social. Con él empezamos a tener los beneficios del ICS. También se hizo el Código de Trabajo, el Código Civil, ¿sí? Que es todo lo que las personas trabajadoras debemos tener, pero no solo las obligaciones, sino los derechos, porque con los otros gobiernos no habían derechos para ninguno, para los trabajadores ni para los campesinos. También favoreció al campesinado, les dio muchas nuevas leyes a ellos también, hizo leyes agrarias y también los benefició con algunas tierras y con semillas para poder sembrar y todo eso. Le dio autonomía a la universidad hasta en 1945. La universidad había sido primero fue de la Iglesia Católica y luego fue del Estado. Entonces, con él hubo una autonomía universitaria y es por eso que es la única universidad estatal, pero autónoma del país. Luego todas son privadas. También favoreció a la educación porque hizo varias escuelas y también hizo institutos tipo federación, los institutos experimentales. Eso quería decir que los alumnos no solo iban a aprender
él también extendió el ciclo, las horas de estudio, porque en la mañana se iba a estudiar las clases que ustedes reciben como ahora, pero en la tarde ellos recibían cursos más para tener un oficio. Entonces él decía, pues si no les da ser pues muy estudiosos, pueden aprender. Entonces no había necesidad de un INTECAP, ¿verdad? Porque todos entonces salían aprendiendo un oficio, también la música, el arte, él lo planteó mucho, porque por lo mismo de que él era maestro y filósofo, él quería cultivar en todas las personas que hubiera arte, que hubiera deportes, que tuvieran un oficio y que todos supieran hacer de todo. Entonces, esos fueron los logros con Juan José Arevalo. Y con Jacobo Arbenz Guzmán, él se centró más en la reforma agraria y la dio más radical. Y fue por eso que, lamentablemente, hubo una intervención de los Estados Unidos. Él quería que Guatemala tuviera una economía independiente, que ya no dependiera de los Estados Unidos ni de otra institución que fuera internacional. También quería industrializar el país, porque nuestro país no es nada industrializado. Quería que aquí se hicieran, que Guatemala tuviera sus propios carros, por ejemplo, que fabricara sus propios teléfonos, que tuviera su comunicación propia y que no fuera de otro país. También le dio libertad a los movimientos sindicales, que todo el mundo tuviera su sindicato, sindicato de obreros, sindicato de campesinos, sindicato de enfermeras, sindicato de maestros. Hubo una gran cantidad de sindicatos durante el gobierno de Arbenz. Y lo que fue el acabose para él fue el acabar con los monopolios del extranjero, especialmente la United Fruit Company. Entonces, él lo que hizo fue que le expropió, o sea, le quitó todas las tierras ociosas, o sea, las que no estaban trabajando, porque la United Fruit tiene muchas hectáreas de tierra que no utiliza. Son otras pocas son las que utiliza y las otras las tiene sin usar. Entonces le dijo, mire, Guatemala le compra, el Estado de Guatemala le compra esas tierras que en realidad igual le pertenecen a Guatemala y se las vamos a pagar al precio que usted las compró, que era muy poquito. Entonces, la United Fruit no tuvo más remedio que hacerlo, pero entonces creó algo que se le llama la contrarrevolución y lo tenemos aquí. ¿Cuáles son los antecedentes de la contrarrevolución? Tenemos la Guerra Fría. Esto se dio después de las guerras mundiales, que luego lo vamos a estar viendo. Y era la Guerra Fría no más que una lucha entre el socialismo versus el capitalismo. Estados Unidos era parte del capitalismo y el socialismo venía de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué hizo los Estados Unidos? Al tener tan cerca a Guatemala y estar perdiendo tierras que supuestamente les pertenecían, pero realmente eran de Guatemala, acusó a Jacobo Arbenz Guzmán y a todo su gobierno de ser comunista. Y la gente aquí en América le tenía miedo a los comunistas o a los socialistas, porque habían muchas leyendas de ellos que también habían sido implantadas por los Estados Unidos. Decían, por ejemplo, una de las leyendas más raras, que los socialistas, los comunistas, a los niños los hacían jabón. Los ponían en calderas y los hacían jabón. Que los socialistas eran locos, que iban en contra de la razón y que lo único que querían era poner más dictaduras. Entonces, a través de la CIA, de esa organización estadounidense, empezaron a realizar esa mala fama al gobierno de Jacobo Arbenz y empezaron a decir que él era socialista,
que quería regresar a una dictadura a Guatemala, que quería atrasarla. Y entonces Estados Unidos interviene el gobierno de Jacobo Arbenz y lo saca del poder. Pero realmente la parte, esa fue solo la fachada, pero el trasfondo de esto era que realmente la United Fruit no quería que se le quitaran sus tierras y tampoco pues el ferrocarril que también era de ellos, el puerto Barrios y el puerto de San José también le pertenecía a la United Fruit y Jacobo Arbenz se los había quitado todo a ellos para dárselo a Guatemala y que sus ciudadanos tuvieran eso, el beneficio de eso. Entonces intervienen el gobierno de él y es por eso que no lo termina y la intervención queda a cargo de el presidente Carlos Castillo Armas. Bueno, él se queda de presidente de Carlos Castillo Armas y pues es así como logran sacar a Jacobo Arbenz Guzmán. Lo mismo han hecho con otros países, han intervenido muchos otros países, los estadounidenses, para quedarse con las tierras. Ha pasado con Chile, que casi que fue el primer país que intervinieron, luego fue Guatemala, también intervinieron, en la actualidad están interviniendo Venezuela, pero ellos no se han dejado. Quisieron intervenir Cuba, pero Cuba sí era socialista totalmente. Intervinieron, actualmente también está Libia, que ellos están en guerra, pero es por culpa de la intervención de Estados Unidos. Si se acaba el tiempo, volvemos a entrar, ¿sí? Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, se me fue. Se me fue lo que tenía aquí. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿vamos bien hasta el momento? Ahora, vamos a su página, vamos a hacer las tareas del libro. La página 104, por favor, todos a su página 104. Y nos piden, dice, elabora una línea del tiempo con los acontecimientos más relevantes durante los años de 1944 a 1945. Entonces, por favor, realizan este esquema. No sé si le toman una foto rapidito o lo copian en sucio y luego lo vuelven a hacer bien hecho en ese recuadro que les pide de la página 104 del libro. Muy bien, entonces tenemos aquí que lo primero que pasó fue el 1 de julio de 1944, muere la maestra María Chinchilla. Luego tenemos el 3 de julio que inicia el gobierno de Federico Ponce. El 1 de octubre asesinan a Alejandro Córdoba, que era otro de los sindicalistas que estaba a cargo de la revolución. El 20 de octubre, que es el mero día de la revolución y el establecimiento de la Junta Revolucionaria de Gobierno, el triunvirato que les decía, y el 24 de octubre se hace la Junta Revolucionaria de Gobierno que inicia a dar apertura a las votaciones. El 15 de marzo de 1945 se inicia la nueva constitución, en donde se crean reformas y es la constitución que nosotros tenemos actualmente, que también ha tenido ciertos cambios,
pero en general sigue siendo la misma. Bueno, vamos al punto número 2 de la página 104. Muy bien, dice, escribe 4 consecuencias de la contrarrevolución de 1954. Número 1, desmantelamiento del proyecto nacionalista, desmantelamiento del proyecto nacionalista y de reforma social. ¿Cómo dijo, Miss? Desmantelamiento del proyecto nacionalista y de reforma social. En la siguiente línea, aparición de gobiernos militares represivos. Aparición de gobiernos militares represivos. La tercera línea, militares represivos. Siguiente línea, intervención del gobierno estadounidense en Guatemala. Y la última línea, anulación de las reformas de tenencia de tierra. Anulación de las reformas de tenencia de tierra. Menciona 3 eventos, dice en el número 3, menciona 3 eventos relevantes para la historia nacional sucedidos entre 1944 y 1954. Argumenta por qué los consideras importantes. Entonces, 3 eventos para la historia nacional sería el más importante, la revolución, el día de la revolución. Las reformas a la Constitución. Sí, disculpe, ¿cómo dijo? Primero dije el día de la revolución. Luego dije
las reformas a la Constitución. Gracias, Miss. Muy bien. Y por último, vamos a poner la implementación de nuevos sistemas sociales. La implementación de nuevos sistemas sociales. Miss, disculpe, ¿qué dijo? Es que se le trabó. El último, ¿Sí? ¿Sí, Miss? la implementación de nuevos sistemas sociales. Gracias, Miss. Bueno. Número 4. Elabora un texto breve sobre los beneficios que actualmente tú o tu familia gozan gracias a la Revolución de Octubre. Vamos a poner ahí que tenemos el beneficio de la educación. O sea, igual, si sus papis no pudieran pagar el colegio, por ejemplo, ustedes tienen el beneficio de la educación gratuita, que eso no había. O la había, pero muy, muy mala.